Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver un curso maravilloso de María Goethe, donde nos va a enseñar unas técnicas para poder limpiar y armonizar los chakras ambientes y también el aura del ser humano. Veamos qué nos va a enseñar el día de hoy. Bien. Bien, entonces, como les estaba comentando, hoy vamos a... Qué pena, ¿esta presentación no la envías? Sí, Ok, gracias. a ver, ok. Entonces, se las envío, pero mañana cuando terminemos todo, ¿ok? Ok, Bien. gracias. Como les estaba comentando, hoy vamos a hablar un poquito más de la parte teórica, desde el abordaje que nos sitúa, que nos da un marco de referencia, sobre todo a nivel de física cuántica, de mecánica cuántica, matemática cuántica y todo lo cuántico que se les puede ocurrir ahorita. ¿Sí? Que sustenta esta información con la cual se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo. Y en la medida de lo posible vamos a ir adelantando un poquito de las cosas prácticas, ¿sí? El material que les mandé es porque vamos a trabajar con péndulo. Sin embargo, esa no va a ser la única herramienta que utilicemos. ¿Todos tienen péndulo? No, Sí. yo no tengo. Yo sí tengo. No, yo no tengo tampoco. Ok, Yo tampoco tengo. Yo bien. sí, señora. Ok, bueno, entonces, no va a ser un impedimento para trabajar porque ya vamos a ver mañana que podemos utilizar otras herramientas, digamos, que nos van a servir como péndulo. Bien, entonces, bueno, yo me llamo María Amanda Huete, soy consteladora familiar, egresada de la Escuela de Sanarte de Dora Paredes y de la Escuela de Tesoros del Alma de Kelsey Chacón. Estoy en formación con Marta en astrología psicológica y también he cursado con Tito Maciá. También tengo algo de experiencia, alrededor de 20 años y van sumando, en lo que es terapia de respuesta espiritual, en sanación holística y energía cósmica, péndulo hebreo, activación y limpieza, activación del ADN y también en conexión espiritual. Estas son técnicas o herramientas en las cuales se utiliza, digamos, el trabajo con el péndulo. ¿Ok? También estoy formada en sanación pránica, psicoterapia pránica, sanación pránica con cristales del Instituto de Master Choa Kok Sui en Filipinas. Y de allí, digamos que de todos estos vamos a agarrar un poquito para trabajar. También soy lectora sanadora de registros akáshicos de la Escuela Voces del Alma, soy Theta Healer certificada y bueno, en algunos también soy terapeuta en sexualidad holística de la Escuela de Sexualidad y Espiritualidad, soy Master Reiki, sistemas de Quantum Vortex, terapia vibracional del sonido, bioingeniería cuántica y otros. Y además, soy facilitadora y, digamos, creadora de 2 terapias que también se hacen con péndulo, que es integración con el alma y sanación energética de emoción. Entonces, vamos a hablar un poco de ciencia, ¿no? ¿En qué nos apoyamos para, digamos, este trabajo energético? Entonces, desde lo que habíamos visto o desde el modelo o paradigma newtoniano, se consideraba al átomo, digamos, con esto de la teoría atómica, que el universo, que lo más pequeño que había en el universo eran los átomos, ¿no? Digamos que hasta Newton. Y se consideraba que el átomo era la partícula más pequeña que había en la materia. Entonces, esos átomos eran, digamos, indivisibles, invisibles, indestructibles. Y la forma que daban a la materia, o todo lo que era la materia, era de acuerdo a la organización de esos átomos.
¿sí? Y tenían, que es lo que también está en la tabla periódica, que es lo que nos dice de esos átomos, cómo están organizados, tanto, digamos, los neutrones, protones, neutrones, ¿sí? En la medida en que tienen más carga de uno o más carga de otro, es lo que nos va a dar, más de uno, menos de otro, es lo que nos va a dar esa forma física en la materia o en forma de gases, ¿sí? Bien, entonces a raíz de toda esta parte de innovación y el ingreso de lo que es la física cuántica, y bueno, tenemos matemática cuántica y tenemos, digamos, otras ciencias que han ido mucho más allá de lo que es el átomo, ¿sí? Y entonces vemos que ahora no solamente lo más pequeño es un átomo, y este conjunto de átomos formaban moléculas, sino que ahora ya sabemos y se ha demostrado que hay partículas subatómicas que, que conforman esos átomos, ¿sí? Entonces, cuando esas partículas subatómicas se acomodan, digamos, de alguna manera, se conforman los átomos y a su vez moléculas. Entonces, esto incide en la forma, ¿sí? En que se forman sustancias químicas que pueden ser inorgánicas u orgánicas, pero que a su vez este conjunto de sustancias que están conformadas dentro de la célula es lo que nos conforma un tejido o una materia. Uno de los paradigmas que está ahorita, o de los representantes, digamos, de lo que es esta física cuántica, y ya lo veremos, ya vemos algunos investigadores o científicos, es que nos dicen, ¿sí?, que nosotros estamos compuestos, al estar nosotros compuestos de átomos, evidentemente hay unas partículas subatómicas de las cuales estamos compuestos. Entonces, todo tejido orgánico, toda materia, por decirlo de esa manera, está compuesto de partículas subatómicas. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, señora. Sí, María. Muchas gracias. Ok. Sí. Ok, entonces, ¿no estoy hablando muy rápido? No, señora, tranquila. Ok, entonces, esa luz, digamos, dentro de estas partículas subatómicas están, que hay un video que no cargué, pero ahora lo cargo para que ustedes puedan como apreciarlo mejor. Estas partículas subatómicas están, cuando se dice que nosotros somos seres de estrellas, estamos compuestos de estrellas, es porque esas mismas energías que está dentro de lo que incluso ahora lo llaman la materia oscura, ¿sí? Porque es algo en lo que no se sabe qué es. Ya han detectado que si reducen todo lo que ha sido físico, ¿sí? Todo este universo y aglutinan o juntan todo lo que es físico, eso no pasaría del tamaño de una pelota de tenis. Y todo lo demás es no físico, es energía. Entonces, esa energía de la cual está compuesto el universo, pues resulta que nosotros también estamos compuestos de esa energía, que es más lo que no vemos, lo que no podemos apreciar de lo que sí. Entonces, cuando nosotros decimos de qué está formado mi cuerpo, bueno, mi cuerpo está, y todos nuestros cuerpos, están conformados de esto, de moléculas en constante vibración, que a su vez giran a través de bandas de energía electromagnética que emitimos y absorbemos información, y que esta información es luz, ¿sí? Y que estamos en continua comunicación con todo y con todos, porque estamos interconectados. Es como si los vacíos, ¿sí? Los vacíos, entre comillas, es lo que nos conforma y es lo que nos permite unirnos e integrarnos en un todos y con Dios. Entonces, si Dios es energía, ¿verdad? O esa divinidad, o lo máximo, como ustedes le llaman, eso es energía, energía luz, energía radiante, pues resulta que nosotros, al estar compuestos de esas energías, también somos parte de ese todo. Por lo tanto, también tenemos esas partículas divinas o esas partículas de Dios.
Entonces, en el universo todo está relacionado con el todo, porque estamos hechos a imagen y semejanza de esa luz, porque esa luz somos nosotros. Claro, cuando nosotros decidimos, elegimos encarnar a nivel de esta 3D, como es este planeta Tierra, y que hay procesos de ascensión, evidentemente necesitábamos que estas moléculas en constante vibración bajaran como la frecuencia, ¿sí? Entonces, y es cuando tenemos los distintos tipos de cuerpos, que ya hablaremos de eso, pero que tenemos un cuerpo físico que gira a una frecuencia más baja, ¿sí?, que nuestros cuerpos sutiles. Bueno, en el material van a estar aquí, el link, yo ahora lo conecto. ¿Ok? Entonces, cuando trabajamos, digamos, esto es la parte de lo que era la física tradicional, porque es que había una división entre lo que era Dios, ¿sí?, y lo que era el desarrollo científico. Y evidentemente, si en esa época se quería tener un desarrollo científico, pues se tenía que excluir a todo lo divino, ¿sí?, a todo eso se tenía que excluir de la ecuación para que pudiese tener un desarrollo. Entonces, por allí era como, trabajas hasta aquí y le dejas este espacio que es de Dios, nos lo dejas a nosotros, iglesia, y tú puedes trabajar con la parte física científica. ¿Okay? Lo tangible, lo tocable, lo medible. Y esto de aquí en adelante es divino, es Dios, con esto no te metes. Por eso, digamos que se podía trabajar hasta lo que era el átomo, ¿no? Como lo más pequeño. Entonces, hay investigadores que se dan a la tarea de ir un poco más allá de lo que es el átomo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es cuando empieza lo que es la física cuántica? Una de las primeras teorías, o no vamos a llamar primeras, segundas ni terceras, sino de modo de enmarcarlo en este proceso de trabajo, ¿no? Habían sucesos, fenómenos que no se podían describir a partir de la física newtoniana. Es decir, si esto es físico, aquí tiene que haber algo que me genere, ¿sí?, una interrelación con algo que está pasando a nivel físico, a nivel material, pero que el átomo no me lo explica. O sea, que esos estudios no me lo explican. Y entonces es cuando empiezan a estudiar qué hay más allá del átomo. Entonces, una de esas investigaciones es la teoría del campo. ¿Ok? Entonces, estos trabajos son de Michel Faraday y James Clerk Maxwell. Y ellos consideraron que era más apropiado utilizar el concepto de campo. Es lo que ahora, bueno, afirmando ya va, que está Bruce. Bueno, ya me llega el nombre del investigador reciente, que es lo que él dice, que hay un campo cuántico, ¿sí? Entonces, cada carga que crea Braden, bueno, cada carga crea una alteración o una condición en el espacio circundante, de manera que hay otra carga que cuando está presente siente una fuerza. Y así nació la concepción de un universo lleno de campos que crean fuerzas mutuamente interactivas. Se contaba entonces con un marco científico, esto es la teoría del campo unificado, con el que se podría empezar a explicar nuestra capacidad para afectarnos mutuamente a distancia por medio de que no sean las palabras. Esto es un ejemplo, es cuando se coloca un imán sobre una mesa, ella está emitiendo un campo electromagnético, ¿sí? Pero nosotros no lo vemos, no lo podemos apreciar, hasta que se le colocan unas virutas de aluminio, ¿sí? Y entonces se puede percibir que por un lado son atraídas todas esas virutas o todas esas, sí, virutas de aluminio, y por el otro lado son expelidas, ¿sí? Entonces, hay un campo que aunque nosotros no lo veamos,
está presente y que solamente cuando hay una carga, que era el lado positivo, que es el que atrae, y el lado negativo que expele, entonces eso crea una alteración. Cuando, por ejemplo, colocamos un cuarzo, en este caso, ¿no? En una mesa o lo colocamos sobre alguna parte del cuerpo, entonces nosotros podemos no apreciar ante la vista que algo está pasando allí, pero sí está pasando, igual cuando trabajamos con biomagnetismo y lo colocamos en una parte del cuerpo. Entonces hay unas interacciones que se están dando allí y que nuestro ojo humano no es capaz de verlo. ¿Sí? Y eso está relacionado cuando, digamos que también notamos la presencia de otras personas en una habitación, en un espacio, y no las hemos visto ni oído, ¿sí? Pero su presencia, esa persona emite un campo a su alrededor y afecta, o sea, dentro de este espacio afecta también mi vibración, porque yo también emito una vibración. Entonces ahí es cuando podemos decir que hablamos de buenas o de malas vibraciones, ¿sí? De que, ay, esta persona me cae pesada o esta casa está pesada. ¿Por qué? Porque podemos percibir las energías de ese campo electromagnético. No podemos explicar qué es lo que nos pasa, no es que ay, ese campo está cargado con más energía positiva o más energía negativa y está chocando con mi campo. No, simplemente hay algo que es una percepción. ¿Ok? Entonces, luego está lo que es la relatividad, y es cuando, digamos, se demuestra científicamente que el tiempo está asociado con el espacio. Y esa es, digamos, cuando nos movemos dentro de la 3D. Que nos dice aquí que el tiempo y espacios están íntimamente conectadas y forman un continuum en ese espacio-tiempo. Es decir, si yo voy a una distancia, yo me voy a desplazar de aquí a un lugar determinado, voy a ir y mi distancia, si voy a ir más o menos rápido, voy a llegar más o menos, digamos, rápido también. Algo así, entonces ese tiempo no es lineal ni tampoco es absoluto. Una vez que cuando está hablando con mi hijo, hablando sobre esta teoría, y podemos decir que entonces el pasado, el presente y el futuro no están así, porque si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en Sydney, ya en Sydney es otro día, ¿sí? Por la distancia, por la diferencia horaria. Entonces, ellos están digamos, en el futuro, nosotros estamos en el presente y habrá otro país o estaremos es tan relativo porque nosotros podemos estar en el futuro ¿sí? Entonces el tiempo mañana no es mañana porque ya en algunos lugares es mañana. No sé si me explico, no sé si me estoy explicando bien. ¿Me dicen? Por favor. Sí, me parece que está bien. No, está bien. Sí, está bien. Ok, entonces el tiempo no es lineal. Puede que algo ya habrá pasado o que está ocurriendo o que puede que vaya a pasar en un futuro. Entonces, allí. Otro, digamos, descubrimiento sería la parte de los hologramas. Y si vemos, esto no es tan reciente, ¿sí? Cuando los físicos han descubierto, digamos que esto es la consolidación de la parte científica de lo que nosotros hasta ahora se ha hecho a nivel energético, ¿no? Entonces, los físicos han descubierto que las partículas pueden ser simultáneamente ondas, ya que no son ondas físicas como las del sonido o del agua, pero también
pueden ser partículas, pueden ser ondas o pueden ser partículas, y eso se va a comportar diferente de acuerdo a la persona que lo vea, ¿sí? Entonces el universo entero se nos presenta como una trama de pautas energéticas inseparables. Entonces, ¿qué es en sí el holograma? Es una representación exacta del todo y se puede utilizar para reconstruir el holograma completo. Entonces, como vemos aquí en estas imágenes, si yo hago, digamos, esta es una reflexología podal, es decir, a través de lo que es un masaje en los pies, reflexología podal, yo puedo acceder a todas y cada una de las partes de este cuerpo físico, ¿sí? Y también del emocional, porque puedo, si presiono, digamos, en esta área, allí puedo liberar emociones que están atrapadas. Lo puedo hacer tanto a nivel de los pies, como lo puedo hacer también con las manos, ¿sí? Entonces, un masaje que yo dé, fíjense, está el colon, ¿sí? El ano, el recto, el apéndice. Entonces, un masaje, yo no tengo que ir a tocar, digamos, directamente el órgano, directamente todo el cuerpo físico para poder acceder y liberar una energía que esté, vamos a llamarlo, estancada o que se identifique en un cuerpo físico. Entonces, también, si nosotros vemos el sistema nervioso autónomo, también en lo que es la columna y todo esto, hay una representación de los órganos, ¿ok? Hay una terapia, que es la terapia de los hologramas, que se basa y que es como la evolución de lo que es el biomagnetismo. Simplemente que aquí se utilizan, en vez de imanes, son como unas piezas donde tú haces presión, ¿sí? Y vas liberando, igual como tiene la base del biomagnetismo, vas liberando las emociones atrapadas. Está también lo que se llama la conectabilidad superluminal o el entrelazamiento cuántico. ¿Y a qué se refiere? Bueno, esto, digamos, en 1964 el físico Bell hizo un teorema, demostró el teorema, que es el teorema de Bell, y que también Einstein, Podolsky y Rosen lo llaman la paradoja del EPR, y hay otros que lo llaman el entrelazamiento cuántico. Y se sustenta en que cuando dos átomos han estado unidos, ¿sí? O esas partículas, por mucho tiempo, que por muy separado que estén, lo que afecta a uno afecta al otro. Y se da en cuestiones de microsegundos, ¿sí? Porque incluso se han hecho con relojes subatómicos, como es que le llaman, y los cambios entre uno y el otro se da prácticamente instantáneamente. Esto se refiere también, por ejemplo, se han hecho pruebas en las que se le saca sangre a una persona y la persona, y se colocan, ha ido en distintos espacios, ¿no? Entonces colocan una muestra de la sangre en una habitación contigua. Y entonces ponen a la persona a experimentar ciertas emociones. Le hacen una muestra y los cambios que tiene esta sangre, digamos, en él, es la misma que presenta la muestra de sangre que se tomó. Han ampliado los espacios, ¿sí? Que si un edificio, de un edificio a otro, en tantos kilómetros incluso, se ha llevado hasta de un país a otro, queda uno en un país y, digamos, la muestra de sangre en otro país, y por los cambios que tiene la persona, se modifican automáticamente esa muestra que también está en otra parte. Entonces, esto es un principio de entrelazamiento, y aquello de que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre,
porque es que no se puede separar, ¿sí? Lo que afecta a uno, afecta al otro. Entonces, eso es lo que llaman ellos efectos superluminales, ¿sí? Porque van más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, ese teorema de Bell ha sido respaldado por la experimentación. O sea, no es solamente un teorema que, fue una teoría física, teoría cuántica o física. No. Se ha demostrado entre otras cosas, por ese experimento que les comenté. Entonces, la conexión es instantánea, ¿sí? Entonces, si nosotros lo asociamos a esta parte energética, es la capacidad, o está asociado con la capacidad de leer el pensamiento de los demás cada vez que lo deseamos, por ejemplo, ¿sí? Para quienes tienen, digamos, esas herramientas o esos dones ya desarrollados. Entonces, podríamos saber qué nos pasa a cada uno y tratar de entendernos profundamente. Entonces, el entrelazamiento cuántico parece ser el cordón umbilical, es lo que permite esa comunicación entre la dimensión de unidad absoluta y el mundo material de la multiplicidad. Entonces, si nosotros hemos estado unidos, somos parte de esa divinidad, somos parte de esa unidad con el todo, el hecho de que nos hayamos separado y nos hayamos de algún modo individualizado, no limita que mantengamos todavía esa comunicación o esa interconexión con esa unidad superior. ¿Ok? María, discúlpame una Sí. pregunta. Ahí cuando tú mencionas este tema de separar la sangre, por ejemplo, cuando las personas tienen transfusiones o órganos de otras personas, ahí ¿cómo funciona eso? ¿O es cuál sería la predominante, mi energía o la que yo recibo? ¿O cómo se mezcla eso? Predomina la original. Sí. Fíjate que se han hecho exámenes. Y creo que uno lo pasaron mucho por internet, o sea, de dos casos. Uno, que era un niño, un bebé, su mamá murió cuando él estaba naciendo. La señora ya había dado permiso, digamos, era donante, pasaron ese corazón, ¿sí?, a otra persona, que era incluso un hombre, y el bebé lloraba y lloraba y lloraba. Y entonces lo cargó el papá, lo cargó el tío, y ese niño no calmaba. Cuando lo cargó la persona que recibió el corazón de la mamá, fue que el niño realmente se calmó, ¿sí? Entonces, esa información, digamos, esa información que está en ese órgano, viene y se incorpora en este físico, que no es tan físico, ¿sí? Y hay otro ejemplo también no me acuerdo qué órgano recibió una niña, a la persona la habían matado, o sea, la habían asesinado, y la niña tenía sueños recurrentes ¿cómo decir?, de la película, de algo que había pasado. No sabían cómo, no sabían, porque no se tenía, digamos, esa investigación de quién era el que había asesinado a esa persona, pero a través de los sueños recurrentes de este nuevo donante, o del que recibió la donación de órganos, se pudo, digamos, hacer una investigación más profunda y se logró dar con la persona que asesinó al que era el donante. Entonces, también hay de otros que mantienen como gustos, ¿no? Ay, que a ella le gustaba el chocolate y a mí no tanto, o a la otra persona que recibió el órgano no tanto, y se mantenían algunas, digamos, de esos gustos se manifestaban en la persona que recibió el órgano donado. Es decir, que sí hay sí se mantiene una información entre uno y otro. ¿Te respondí, Angélica? Sí, me quedé pensando o sea, en sí esa información, no sé qué decirte, pero sí te entendí. Entonces,
esa conexión se mantiene. Es igual cuando, igual o parecido, cuando se tienen relaciones sexuales, por eso se dice que hay que hacer una limpieza de la energía sexual, porque supongamos, Juan estuvo con María, ¿verdad? Pero María estuvo con Pedro. Entonces, y este Juan estuvo con Ana. Entonces queda una información a nivel energético entre lo que tuvo Juan con Ana y lo que tuvo María con Pedro. Y ahí hay un intercambio de información que cuando están estas dos nuevas aquí, no es la información pura, sino es la información y es como una cadena, ¿no? Porque María que estuvo con Juan, pero que Juan estuvo, no sé, con Marta, y Marta que estuvo con Pedro, a la final esa persona va a recibir toda una información de esas personas con las que compartió esa energía sexual. Igual ¿quién era Pedro? Con todas sus parejas y las parejas de sus parejas. Es decir, que cuando estamos aquí, que somos dos, realmente no somos dos, ¿sí? Sino tengo la información de mis parejas sexuales y tengo la información de las parejas de mis parejas sexuales. Entonces, desde, digamos, lo que sería sexualidad holística, tantra y salud energética, se recomienda hacer una limpieza, por eso se les dice, tienes que estar consciente con quién compartes tu energía sexual, porque todo eso te influye. Si es una persona que tiene adicciones, ¿verdad? Tiene unas vibraciones y al lograr ese intercambio y esa mezcla, pues de algún modo también llega a ti esa información. ¿Sí? Entonces, ¿con quién se tiene ese contacto? ¿Con quién se tiene ese intercambio? Pues va a influirnos en nuestro campo electromagnético. Entonces a veces dicen, ay, pero estás bonita, ay, pero estás fea, ay, pero qué demacrada te tiene ese novio. Sí, porque es que hay una información energética de la que no somos conscientes y que ha venido, digamos, de pareja en pareja. ¿Vamos bien? Sí, señora. Okay. Ahí, María, digamos, en ese caso que hablas de las limpiezas, cuando la persona hace la limpieza energética, ¿limpia todo eso hacia atrás? Sí. Y ya eso debe ser como constante, o sea, como cada tanto tiempo. Claro, cuando se acostumbra, por lo menos hay meditaciones que te permiten la limpieza de la energía sexual con exparejas, tienes que trabajarlo por 21 días o por 9 días, según sea el caso, por cada pareja. ¿Sí? No puedes hacer de que, ay, no voy a hacer una meditación 3 días y ya con eso limpié la energía de todos los con los que yo he estado y con los que han estado con los que yo he estado. ¿Sí? Hay que ser un poco como consciente de eso. Claro, hay distintos tipos o formas de hacer la limpieza, digamos, desde hay una meditación, por decir algo, está la meditación de devolverte todas esas energías. Hay unas que se usan con cuarzos, unas sin cuarzos. También está una limpieza con huevos, ¿sí? Enfocándote en esa energía. Y digamos desde Theta Healing también hay otra meditación que es como devolver devuelves la energía que no es tuya y te quedas con y pides que te devuelvan la tuya. ¿Sí? Sí, Angélica. Sí, señora, gracias. Okay. Entonces, otra de las teorías que también están presentes es la de los campos morfogenéticos. ¿Ok? La de los campos morfogenéticos, que en este caso, quien lo detectó, quien lo publicó y quien ha hecho investigaciones se llama Rupert Sheldrake. Y él afirma que todos los sistemas están regulados no solo por factores energéticos y los materiales, sino también por campos invisibles
de organización. Entonces estos campos generan elementos causativos, o sea, generan elementos que sirven de patrones para la forma y el comportamiento. Estos patrones carecen de energía, digamos en el sentido normal, no es que tú los puedas anunciar, sino que van más allá de las barreras de tiempo y espacio. Entonces, según esta hipótesis, cuando un miembro de una determinada especie aprende algún comportamiento nuevo, se cambia el comportamiento de la especie, así sea ligeramente. Si se repite el comportamiento durante mucho tiempo, su resonancia mórfica afecta a toda la especie. Y es un principio, lo que llaman el principio del centésimo mono. Resulta que se hizo unos estudios, había una isla, no me acuerdo el nombre de la isla, y ellos estaban como observando a una comunidad de monos. Se les dieron unas papas, o sea, al ser una isla estaba como cerrado y no había comunicación con otras especies. Se les dieron unas papas a ver cómo se comportaban ellos con ese, digamos, con ese alimento, y muchos no la comían porque las papas estaban llenas de tierra. ¿Sí? No les gustaba, a lo que la masticaban. Una mona, una de la especie, se le ocurrió, bueno, no sé cómo se le ocurrió, pero fue y lavó la papa, ¿sí? En el mar. Y se dio cuenta y pudo comerla. Evidentemente, al hacer eso, los demás de la especie que estaban allí dentro de la isla adoptaron ese comportamiento. Entonces, era un espacio, digamos, cerrado y limitado. Pero luego, en otras investigaciones, otras personas detectaron que otros monos de otros lugares, las especies de monos de otros lugares estaban haciendo lo mismo con las papas. Entonces ellos no encontraban cómo, si no había comunicación, porque aquello pasó en una isla, ¿sí? Cómo ese conocimiento se repitió en otras especies. Entonces allí es cuando se dice que actúa lo que es la resonancia morfogenética, ¿sí? Porque están los campos morfogenéticos y los campos mórficos, ¿sí? Y tiene que ver con esos conocimientos y con esos aprendizajes que están en una especie y son heredadas en otro. Cuando nosotros lo trabajamos a nivel de constelaciones familiares, cuando decimos, por ejemplo, que hay una situación que este nieto, por llamarlo así, de esta última generación está repitiendo o se está repitiendo en varios de esta misma generación, pero que viene de generaciones anteriores y de los cuales no son conscientes. Es decir, ahora a nivel profesional se detecta o se puede ver o se hace consciente de que en esta generación hay 3 personas que se gradúan de lo que sea, pero no ejercen, ¿sí? Entonces, hasta que eso no genera una situación en ti de incomodidad, por decirlo de esa manera, tú no vas a observar que eso es un comportamiento que se está repitiendo en otros, en primos, por ejemplo. Y entonces, cuando tú llegas a hacer una observación más detallada, tú ves que en la generación anterior también pasó algo, en la generación anterior también pasó algo, y se pueden llamar de que son patrones. ¿Sí? Son patrones que son repetitivos y que a nivel de constelaciones se hace la constelación para ver de cuál es el origen y bueno, y todo un desarrollo a nivel de constelaciones para poder dejar de tener una, digamos, buena conciencia, que es repetir todos esos patrones para pertenecer al clan. Entonces nosotros estamos conectados por más allá es decir, nosotros pertenecemos dentro de esta resonancia a una familia, pero también resonamos en un espacio geográfico, ¿sí?
dentro de puede ser una zona, una ciudad, un país, un continente, un planeta. Y todo eso hay una interacción allí, aunque no seamos conscientes de esa interacción. Y aquí se habla un poco, o sea, y aprovecho para hablar de lo que son okay. Cuando hay digamos como una creencia, por decirlo de esa manera, una creencia que bien sea familiar, ¿sí? O de la familia o de la sociedad en la que me desempeño o del país, y yo me uno y permito que este campo los egregores, ¿sí? Y yo me uno mi sistema de creencia a ese egregor que además tiene una fuerza energética, porque puede ser que ha pasado de generación en generación, o porque es una creencia social o de país a la que se le ha dado peso. Evidentemente yo no tengo que ser consciente de eso, sino que la reproduzco en mi parte material, física en la vida. Si es esto, por ejemplo, en este país hay mucha corrupción, ¿sí? Entonces yo ahí me estoy uniendo, y no es algo que solamente yo pienso, sino que piensa todo, digamos, un gran porcentaje de la población colombiana que esté aquí o que no esté, ¿sí? Entonces se le va dando fuerza a esa creencia, y eso va generando que te conectes, digamos, tu red individual se conecta a esa red país, y se evidencia algo a nivel físico. No sé si me explico, ¿no? Entonces, entre más personas le demos poder a una creencia que nos puede afectar, bien sea a una creencia familiar, social, de país, evidentemente eso es lo que vamos a multiplicar, porque estamos unidos, porque y vamos a ver unas imágenes más adelante, estamos unidos a esa red, pertenecemos a esa red. Entonces, si en mi familia se cree que las mujeres, no sé, las mujeres no pueden salir a la calle a trabajar, o les toca duro a las mujeres porque son mujeres, ¿sí? Entonces, y yo pertenezco a esa familia, yo estoy conectada a esa red de creencias, y eso es lo que yo voy a manifestar. Entonces, voy a salir a la calle, me va a ser difícil conseguir un empleo, me va a ser difícil que me remuneren bien, y entonces yo voy y le digo a una tía, ay tía, pero qué trabajo tan difícil, y sale mi tía, claro, porque es que para las mujeres no es fácil trabajar en la calle, por ejemplo. Y entonces ahí yo estoy reafirmando la creencia, mi creencia familiar, ¿no? Le estoy dando, digamos, la estoy viviendo, y le digo, sí, tía, es verdad. Es que esto de ser mujer y salir a la calle es tan difícil, ¿sí? Entonces yo estoy reafirmando esa creencia de mi familia, digamos, de un colectivo, y evidentemente a las generaciones que vienen y a las generaciones de mi familia, esa va a ser una creencia que va a predominar, ¿sí? Entonces, si hablamos de esta energía de miedo, que está que no salgas a la calle, que está, pues ¿a qué me conecto? Porque eso tiene una vibración, ¿sí? Como toda emoción tiene una vibración. Y si yo me conecto desde la creencia, o sea, desde el pensamiento y también desde la emoción, pues la agarro más rápido. Como si está lloviendo y te mojas, te enfermas, ¿sí? Entonces eso es algo tan sencillo que no necesariamente tiene que ser así, pero si está empezando a llover, por ejemplo, y está, por decir algo, mi hijo en la calle y sale mi mamá, ay, que el niño se meta porque se va a mojar y se va a enfermar, y eso yo lo acepto como una realidad dentro de la familia, pues ese niño se va a enfermar. Pero si para mí eso no es una lógica, si eso no tiene una verdad, eso no se halla dentro de mí, ese niño no se va a enfermar.
¿sí? Entonces, tiene que ver a qué nos conectamos, tiene que ver a qué nos enganchamos y desde dónde, si desde el pensamiento o desde la emoción. Y entre más lo hagamos o forme parte de nuestro sistema de creencias, evidentemente más se va a manifestar en nuestro mundo material o físico. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. Sí, vamos bien. Ok. Sí, muy bien, Jess. Ok, entonces también tenemos esto que se llama realidad multidimensional. Es un investigador que se llama Jack Sarfati, que es un investigador que es físico, y él sugiere también como parte de esta teoría que hay una interconectividad superluminal. Es decir, si ya lo habíamos dicho, que yo pertenezco, que digamos, a un área de trabajo o lo que se llama la cultura organizacional o la cultura a nivel familiar, pues también hay niveles en los cuales yo, que es algo más de lo que estamos hablando, a lo que yo me conecto, ¿no? Y es lo que también en pránica lo llamamos los niveles de verdad, ¿sí? Entonces, si para mí es fácil, digamos, tomar un lápiz de la empresa donde yo trabajo, un bolígrafo, eso funciona a un nivel de verdad, pero a niveles más elevados, pues digamos, es mucho más que robar el lápiz, ¿sí? Va a muchos otros niveles de robar el lápiz. O por ejemplo, cuando una persona tiene parásitos energéticos, ¿sí? Se le adhieren muchos parásitos o virus, ¿sí? Energéticos e implantes, es porque también, digamos, lo estoy manifestando a nivel físico y evidentemente a nivel energético también se están manifestando, solo que tal vez no los esté viendo. ¿Sí? Entonces hay personas que están robando mi energía y yo no me estoy dando cuenta. Entonces hay niveles, ¿sí? Y todos, digamos que hay niveles más altos y más altos. Entonces hay un plano de realidad situado por encima del nuestro y las cosas de dicho plano se encuentran conectadas a través de otro plano todavía más alto. Así, al llegar al nivel superior, podremos entender en la instantaneidad con la que opera esa conectividad. Entonces, podemos decir lo que lo tenemos a nivel físico, lo podemos tener a nivel mental, lo podemos tener a nivel emocional, a nivel transgeneracional, a nivel país, ¿sí? Entonces, hay niveles. Una situación que se está dando a nivel físico tiene unas connotaciones en otros niveles y que tal vez no estemos viendo o no seamos conscientes de ello. Entonces, se puede decir que somos partes inseparables de ese todo, ¿sí? Esa realidad multidimensional. Y podemos entrar en un estado holístico. Por eso es que también hay teorías como, no teorías, prácticas de la biodecodificación que nos dice, nos enseña, nos muestra que ante un síntoma, ante algo que se está manifestando a nivel físico, evidentemente hay un trasfondo emocional que está generando esa situación. Si lo vemos desde las constelaciones familiares, hay una manifestación en tu transgeneracional que está generando esta situación, porque estamos unidos por esos campos mórficos, ¿sí? Estamos unidos y somos parte de un todo. Por más que mi bisabuelo se haya muerto, yo sigo unido, ¿sí? Como estaba esa parte del entrelazamiento cuántico, yo sigo unido a ese transgeneracional. Lo conozca o no lo conozca, ¿sí? Pero estoy unida, manifiesto en el físico esa situación. María, una pregunta. ¿Esos campos mórficos tienen que ver exclusivamente con la línea familiar? No. O con otras personas que no tengan nada que ver conmigo? Sí, es lo que estaba diciendo, tiene que ver
con un sistema país, tiene que ver con una comunidad. Es decir, porque yo me mudo, por decir, en Suba, y no me voy a, yo soy venezolana y no me sé mucho las zonas de aquí, pero porque yo me mudo en Suba y no en Chapinero. Y porque dentro de Suba me mudo algo, porque hay una resonancia, en algo hago clic, ¿sí? Entonces hay algo que la comunidad me va a enseñar y hay algo que yo le voy a enseñar a la comunidad. Cuando ese entrelazamiento cuántico, ese campo mórfico, ahí sería mórfico porque no es genético, sino mórfico. Eso pasa, pues entonces, cuando ya yo tenga ese aprendizaje, ya veré otra situación, me mudaré a otro lugar, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué me conecto con determinada persona como pareja o como amigos? Porque resonamos en esa misma vibración. Entonces, cuando yo dejo de resonar con un amigo o una amiga, por las razones físicas que sean, es porque ya estamos en vibraciones diferentes. Ni más, ni menos, ni bueno, ni malo, ni mejor, ni peor. Simplemente diferente. Entonces nosotros estamos unidos a las personas con las cuales nos relacionamos y a los entornos. ¿Ok? Porque tú puedes ir, estás buscando empleo, vas a buscar a un sanador, vas a un centro holístico y puedes ir a varios y te dice, este sí, no, este no me gustó. ¿Por qué? Porque ahí no estás resonando. ¿Sí? Y te pueden dar el empleo y ganarte todos los, ay, sí, pero me siento mal, no estoy a gusto, no vibro aquí, ¿sí? Entonces es porque estás o te permite una mejor conexión o una desconexión de ese campo en el cual estamos. ¿Sí? ¿Me expliqué, Angélica? Sí, señora, sí. Muchas gracias. Entonces, algunos sanadores pueden lograr